Imagina despertar y darte cuenta de que has vuelto 10 años al pasado, con la oportunidad de cambiar tu destino. Xianxi era una princesa en medio del caos, traicionada en el peor momento por alguien en quien confiaba. Pero en lugar de morir, renace en un tiempo donde todo aún puede cambiar. Logrará evitar la tragedia y descubrir la verdad detrás de su destino. Hoy te cuento la increíble historia del drama Sijin, una mezcla de acción, romance y segundas oportunidades que te atrapará desde el primer momento. Quédate hasta el final y descubre cómo comienza este viaje. En el 10º año de Indian, el imperio de Gran Zhou estaba sumido en el caos. La gran princesa tenía el poder absoluto, y la invasión de Nanbu solo empeoró la situación. En medio de la guerra, Xianxi luchó ferozmente hasta que una flecha la atravesó. Su sorpresa fue mayor al descubrir que el arquero era Yui. Traicionada y al borde de la muerte, deseó con todas sus fuerzas una segunda oportunidad. Cuando cayó al agua, todo se oscureció. Pero al abrir los ojos, Xianxi se encontró de vuelta 10 años atrás, en un mundo sin guerra. Confundida, vio a Yui, quien la había salvado tras caer al río en una disputa con su prometido, Ji Chongyi. Sin embargo, Yui sospechaba de ella al notar un misterioso símbolo en su cuerpo. Ansiosa por ver a su familia, Xianxi regresó a casa solo para encontrar a su tía, Madame Xiao, organizando su funeral. Indignada, la enfrentó y rápidamente se reunió con su padre y su hermano, quienes, devastados, la habían estado buscando en el lago. Decidida a cambiar su destino, les advirtió que evitaran decisiones fatales. Su primer paso fue romper su compromiso con Ji Chongyi, pero Madame Xiao se opuso. Para presionarla, Xianxi sugirió casar a la hija de su tía Xiao en su lugar, lo que hizo que ésta cambiara de actitud. Sin embargo, la matriarca de la familia se involucró, complicando las cosas. Mientras tanto, Jian San, su hermano, decidió participar en el examen militar para ganar un puesto en la Guardia Capital y obtener independencia. A pesar de las preocupaciones de su familia, siguió adelante. Xianxi descubrió que había sobornado a algunos jueces para asegurar su victoria, pero aún así, perdió en un duelo peligroso. Justo cuando estaba a punto de ser asesinado, Xianxi intervino para salvarlo. En ese momento, Yui apareció y lo rescató. Tras la victoria, Yui fue nombrado oficial de la Guardia Capital, y Xianxi comenzó a darse cuenta de que, tras su renacimiento, muchas cosas habían cambiado. Xianxi sabía que su compromiso con la mansión Anwogon solo le traería sufrimiento. Sin embargo, cuando su padre, Jian Ancheng, intentó recuperar la dote para romper el acuerdo, Xiao, con astucia y descaro, afirmó que ya la había gastado. Sin más opciones, Jian Ancheng le confesó la situación a su hija, pero ella no lo culpó. En el fondo, sospechaba que Xiao no había malgastado el dinero, sino que lo había escondido. Para recuperar lo que le pertenecía, Xianxi ideó un plan. Sacó una de las joyas más lujosas de su madre y se sentó en un pabellón, esperando a su prima Jian Pei, cuya debilidad era su vanidad. Como era de esperarse, en cuanto Jian Pei vio la joya, la envidia se apoderó de ella y, en su impulso por conseguir algo igual de valioso, corrió directamente al escondite donde Xiao había ocultado los regalos de compromiso. Justo lo que Xianxi quería. Sin escapatoria, Jian Pei fue atrapada con las manos en la masa, y Xianxi recuperó la dote en un instante. Cuando Xiao intentó detenerla, Jian Anchen se interpuso, apoyando a su hija y asegurándose de que nada quedara en manos de los usurpadores. Mientras tanto, en otro rincón de la ciudad, Yui asumía su nuevo cargo en la Guardia Capital. Apenas había recibido su sello oficial cuando un fuerte tambor resonó. Alguien exigía justicia. Esa misma noche, al regresar a casa, Jian Anchen se encontró con que todos los regalos de compromiso de la mansión Anwogon habían sido devueltos y ahora estaban en su patio. Por su parte, Yui tenía otros planes en mente. Quería comprar una casa cerca de la residencia de Xianxi, claramente con la intención de vigilarla. Pero, según las costumbres de Great Zhou, antes de adquirir una propiedad era necesario consultar a los vecinos, así que fue directamente a la casa de Xianxi. Xianxi no tenía intención de enredarse más con él. Para evitarlo, fingió estar interesada en la misma propiedad. Pero cuando vio al perro militar que acompañaba a Yui,
una oleada de recuerdos de su vida pasada la golpeó de repente. En ese momento, Lady Wei, la madre de Hichonji, llegó a la mansión Dongping junto con él. Con dulzura fingida, le aseguró a Jianxi que la trataría como a su propia hija una vez que se casara. Sin embargo, Jianxi recordaba perfectamente su vida pasada. Sabía lo que significaba convertirse en la nuera de esa familia, años de maltrato y un destino miserable. Por eso, se mantuvo firme en su decisión de romper el compromiso. Lady Wei, furiosa, amenazó con llevar el caso a los tribunales. Pero Jianxi no se inmutó. Si lo hacían, los crímenes de Hichonji saldrían a la luz. Sin embargo, necesitaba un testigo para exponer la verdad. Fue entonces cuando Yui reapareció, usando la disputa por la casa como excusa para ofrecerle su ayuda. A cambio, Jianxi tuvo que aceptar que él comprara la propiedad. Esa noche, mientras la lluvia caía, la frustración la consumía. Recordó a la mujer con la que Hichonji se había encontrado en secreto. Algo en su rostro le resultaba extrañamente familiar. Decidida a descubrir la verdad, se aventuró al pabellón Qiaoxian y enfrentó a Yao Nian. Para su sorpresa, la mujer no ocultó nada. Admitió que había visto a Hichonji en el puente ese día. También reveló su verdadera naturaleza, un hombre ambicioso que solo quería subir en la escala social y pagar sus deudas de juego. Pero ella tampoco era una víctima inocente, su relación era un acuerdo de conveniencia. Jianxi sintió lástima por ella. No quería que Yao Nian cayera en la misma trampa que ella había esquivado. Sin embargo, la mujer ya había tomado su decisión. Si tenía que elegir entre desgracias, al menos se aseguraría de que su hijo tuviera un futuro. De vuelta en la mansión, Xiao no tardó en llevarle quejas a la gran señora Jian. Furiosa por los disturbios que había causado su nieta, la matriarca la convocó de inmediato. Pero al enterarse de que Jianxi ni siquiera se había levantado aún, su rabia aumentó y fue directamente a su pabellón. En cuanto la vio, le ordenó arrodillarse como castigo. Para sorpresa de todos, Jianxi no discutió. Aceptó sin resistencia e incluso aparentó ceder al matrimonio. Su criada, Aaman, no podía entenderla. Cuando le preguntó por qué lo hacía, Jianxi le explicó su verdadera intención: evitar que la gran señora interfiriera demasiado y así poder moverse en las sombras. Yui la llevó al río donde, en su vida pasada, había sido empujada. Al otro lado, un grupo de comerciantes debió haber presenciado el incidente. Con la esperanza de que estos testigos le permitieran finalmente escapar del matrimonio, Jianxi comenzó a imaginar el futuro que le esperaba una vez libre de Hichonji. Sin embargo, al día siguiente, todos los testigos declararon que no habían visto nada con claridad. Hichonji ya los había sobornado y amenazado. Se sentía victorioso, creyendo que había asegurado su posición. Pero Jianxi tenía un as bajo la manga. Todavía quedaba un testigo. Y para la sorpresa de todos, ese testigo era Yao Nian, la misma mujer que Hichonji había usado en secreto.